Buenas tardes, profesor. En este video trataremos sobre el movimiento de tierra. En esta ocasión, los expositores son Yusbelda Panduro y quien les habla, Helen Campos. Hablaremos del movimiento de tierra basándonos en las normas de metrados para obra de edificaciones y habitaciones urbanas. Según esta norma, pues, nos indica que en este proceso consiste en realizar acciones en las cuales nos permita, pues, modificar el estado natural del terreno. El movimiento de tierra, pues, comprende de varias etapas. Nivelación de terreno, excavaciones, cortes, rellenos, nivelación interior y apisonado, eliminación de material excedente, tal destacado o entibado. Iniciaremos con la nivelación de terreno. En esta parte, pues, realizaremos la nivelación y nivelado apisonado. Para ello, pues, vamos a ver lo que son los materiales que se usan para estas dos etapas. Como se observará la motoniveladora, la cual haremos cortes y posteriormente relleno con el apisonado para poder obtener una nivelación indicada en nuestro plano. Mostraré el proceso constructivo. En esta ocasión vemos que se ha realizado con el apisonado en un área pequeña. Recordemos que esta capa debe ser de 20 a 30 centímetros según la norma mencionada. Ahora nos vamos a excavaciones. Después de haber realizado el nivelado del terreno, pues se procede a realizar las excavaciones necesarias que haremos con lo que son las maquinarias pesadas. Veremos los materiales. En este caso observamos lo que son las retroexcavadoras, los picos y los cargadores frontales, la lampa, el tractor para ser utilizado en movimiento de tierra y la carretilla buggy que nos permitirá trasladar materiales. Ahora, en el proceso constructivo, pues observamos, por ejemplo, que aquí las excavaciones masivas que estamos usando lo que son maquinarias pesadas y las excavaciones simples que lo haremos de manera manual. Y ahora, veremos las excavaciones según su profundidad. Aquí en esta imagen observamos que en estas excavaciones pues es menor a 2 metros, la cual realizaremos de manera manual. En esta otra imagen podemos observar que las excavaciones son mayor a 2 metros. Entonces realizaremos el método del traspaleo. ¿Por qué? Recordemos que cuando realizamos una excavación menor a 2 metros, usamos lo que son de manera manual. Entonces en esta parte del traspaleo haremos en 2 tiempos, cada 2 metros. Ahora, excavaciones con tal destacados, que usualmente se hace cuando tenemos un terreno que se desliza. Las excavaciones según su tipo y grado de humedad del material, pues tenemos cuando nuestro terreno tiene materiales o que son mayor a 50 centímetros, pues haremos uso de maquinarias pesadas, en este caso. Y cuando estas son mayores, pues daremos el uso de explosivos. Recordemos que esto va a abarcar mucho en qué zona estamos trabajando, si es urbano o fuera del cerco urbano. Ahora hablaremos de la excavación húmeda. En este proceso se requiere el uso de equipo de bombeo. ¿Para qué? Porque nos encontramos con un terreno que tiene sustancia fluida. En la excavación seca, pues todo aquello que no consiste que no tiene que ver con lo que son las excavaciones húmedas. Y usaremos pues los materiales adecuados que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora pasaremos a lo que son cortes. Después de haber realizado el proceso mencionado, pues realizamos los cortes con la motoniveladora. Posteriormente pasamos a lo que son... recordemos que los cortes son sobre el nivel superficial del terreno, no debemos olvidar eso. Y lo que son, ahora pasamos a rellenos. En rellenos, pues, consiste en el trabajo extensivo y la compactación de suelo de origen de la misma excavación o préstamo de zanjas. Además, este proceso se realiza para el rellenado de zanjas, cuando esté la colocación de tuberías, por ejemplo, cimientos enterrados, y entre otros. En este caso, los materiales que vamos a usar son las carretillas buggy, los suelos extraídos de la excavación y el pisón. Bueno, como ya lo habíamos explicado, en este caso, por ejemplo, el proceso constructivo estamos usando la compactadora porque tenemos un terreno amplio en la cual nos permite compactar, en este caso, lo que son los rellenos. Gracias. Bueno, mi nombre es Yusbelda Panduro Paredes. En esta oportunidad me toca hablar sobre las siguientes etapas sobrantes, que es la nivelación interior y apisonado. Esta consiste en que una vez concluido el trabajo de cimentación, sobre la nivelación indicada en los planos, la cual existirá una diferencia entre el nivel del terreno en esta etapa y el nivel que se requiere para recibir el piso.
por lo que se debe hacer una nivelación interior o una nivelación final, por la cual esta se llama así porque está encerrada entre dos elementos de fundación, ya sea de corte o de relleno. Se necesitará hacer un apisonado con máquina o manualmente. Los materiales que vamos a utilizar en esta etapa es el pico, la lampa, la carretilla tipo buggy, el pisón, la compactadora manual, y también podemos utilizar, si es necesaria, el compactador de rodillo. Bueno, en el proceso constructivo de esta etapa consiste en que se debe nivelar con la ayuda de herramientas manuales o también como la maquinaria que ya mencioné. Posterior a eso se apisonará con un pisón de mano o compactadora manual. Esta etapa es de unidad de medidas en metros cuadrados, que se medirá el área efectiva a cortar o rellenar sobre los elementos fundamentales. Se indicará el número de capas por apisonar por efectos de cálculo de costo. Se pagará según las cantidades de metros cuadrados. Ahora, la eliminación de material excedente, como su nombre lo dice, es el material que ya está sobrando, que ya tal vez no lo vamos a utilizar. Esta partida consiste en que se debe eliminar los materiales de los productos de corte, excavación, demoliciones. Se debe tener cuidado de no apilarla, los excedentes en forma de que no interrumpa el tránsito o de que genere algún tipo de molestia a los transeúntes, a las personas que viven alrededor de la obra. Y la cual será su destino final a un botadero donde se vaya a desechar lo que está sobrando. La unidad de medida es por metros cúbicos, se paga una vez eliminando el material. Según las normas, se toma por metro cúbico, la cual se incluye la mano de obra, las herramientas, los equipos, etc. Los materiales con los que se trabaja únicamente para las obras grandes es el volquete y el cargador frontal, la cual podemos observar en la imagen de cómo se está siendo ejecutada, ¿no?, el retiro del material excedente. Y bueno, ahora en el tablestacado o entibado. Esta etapa consiste en colocar tablestacados o encofrados para el sostenimiento de taludes. Ello puede ser de metal o de madera, es opcional. Este proceso evitará el deslizamiento de terrenos arenosos, que son riesgosos por su deslizamiento para obra de... Eso se puede utilizar en las obras de excavación, zanjas, pozos, y puede estar en condiciones secas o húmedas. Este terreno no presenta ningún tipo de estabilidad. Su unidad de medida es en metros cuadrados. Se pagará por metros cuadrados de superficie neta de talud en contacto con la madera. Precios estipulados, ya sea puede ser temporal o permanentemente. Los materiales que vamos a utilizar aquí son los puntales de madera, los tablones de madera, los alambres, las herramientas manuales que podemos observar ahí, ¿no? Pueden ser martillos, las winchas, etcétera. Y también los clavos. Bueno, en el proceso constructivo, los entibados deben de cubrir totalmente las paredes de la excavación y deben ser correctamente acodalados y asegurados, evitando el asentamiento del terreno. Los entibados deben ser retirados a medida de que se vaya completando el llenado. Los vacíos resultantes de la excavación deben ser llenados por apisonado. A veces se evalúa si es que la parte del entibado se puede dejar en el sitio o retirarlo, ¿no? Depende de cómo es la condición del terreno en la obra que se está ejecutando. Bueno, por lo que se recomienda cortar la altura adecuada, que normalmente se trabaja en 0.40 metros, por debajo de la superficie original del terreno. Muy importante conocer sobre los terrenos en los cuales vamos a trabajar para tener una información correcta para realizar el movimiento de tierra, ¿no? También es importante contar con los equipos adecuados, ya que si tú pones a una persona a trabajar en un proceso en el cual se requiere maquinarias pesadas, va a ser un poco dificultoso y vamos a tener pérdida de tiempo, ya que un trabajador o un peón no puede terminar su jornada, su labor, su partida hasta que empiece otra. No tiene que terminar y luego empezar. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque al momento de nosotros utilizar el apisonador es un poquito peligroso porque puedes lastimarte el pie o cosas así, ¿no? Para eso ya se utilizan los elementos de protección que son muy favorables para los trabajadores, ¿no? Ahora, cuando el terreno se encuentra por debajo del nivel freático, se debe hacer uso de equipos de bombas para extracción. También se debe realizar la nivelación. Es necesario que se tome un punto de
de referencia a una construcción próxima, ya sea una vereda, etcétera, ¿no? Ahora, la compactación del suelo se debe realizar uniformemente porque no puede estar un lado compactado y un lado sin compactar. Por eso ahí tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar ese proceso. Ahora, el entibado solo será necesario realizarlo en las secciones o partes de la obra que lo requiera, porque muchas veces una parte lo necesita y la otra parte no necesita, ¿no? Y bueno, ahora las recomendaciones. Como recomendaciones, antes de dar inicio como una obra de construcción, debe conocer la norma para saber qué hacer y ejecutar bien los pasos. Por ejemplo, para el movimiento de tierra se debe conocer los métodos de obras de edificación. Ahora, se recomienda que si el terreno pasa por 1.5 metros, se debe de realizar necesariamente un estudio de suelo. Y para este tipo de trabajo se recomienda trabajar organizadamente y cuidadosamente, ya que las máquinas y herramientas pueden causarnos algún tipo de daño si se trabaja con el pitón, como ya le explicaba. Y también se recomienda poner capuchones en cada estaca que se decida poner dentro del terreno a excavar para evitar accidentes fatales. Y bueno, se recomienda realizar el traspaleo para trabajar por capa que no sobrepase los 2 metros, ya que estas serán excavadas de manera manual. Bueno, eso sería todo. Hemos hablado acerca sobre los movimientos de tierras y ahí llegaríamos a concluir con nuestro. Gracias. Gracias.